Ustedes, yo quiero agradecer muy especialmente a Mar Franco por la amable invitación que hizo para presentar su libro. Es una invitación que yo considero inmerecida porque, pues, si bien soy admirador de la literatura gótica, de vampiros, de todo en general, no me considero capaz de presentar con la calidad de vida un libro como el de Mar. Así que yo le agradezco de verdad la deferencia. Yo, sobre todo, aunque sea amante de la literatura y trabaje en el sector cultural, pues yo fundamentalmente no soy un escritor, yo soy un servidor público, pero trataré de estar a la altura esta noche de la tarea. Yo leí completo el libro antes de venir para acá, antes de llegar con ustedes. Lo hago siempre como una forma de disciplina personal para tratar de tener un poquito de legitimidad para hablar de un tema. Y yo en lo personal encontré en este libro, me parece muy buen libro. Yo encontré tres construcciones literarias. Desde mi punto de vista, quizás Mar al rato me corrija, quizás sí está en todo su derecho, pero desde mi punto de vista, la primera de ellas tiene una inspiración en la literatura de vampiros de los años 90 hacia la fecha. La segunda construcción literaria tiene una inspiración más clásica entre los fundadores del género, en ese género epistolar, de diario, que fue el género fundador del vampiro más famoso que conocemos hoy en día, que es Drácula, y que fue el género en boga en la literatura gótica desde sus inicios. Y la última construcción literaria de Mar me parece un relato más íntimo, más propio de su estilo, que anuncia quizás muchas construcciones posteriores a cargo de él. Les voy a decir por qué me gustó mucho el libro, y por eso los invitaría a ustedes a leerlo. Me gustó mucho porque a veces la literatura nacional, la literatura latinoamericana en general, actual, peca de un gran rebuscamiento, peca de una incursión demasiado enredosa en su aspiración literaria, a veces muy psicológica, a veces un rebuscamiento verbal demasiado abigarrado, y a veces cuando uno quiere sentarse a leer con ganas de leer, uno quiere leer aquellas viejas historias con las que uno creció, en las que uno podía tomar el libro de Stevenson o los libros de Bram Stoker o los cuentos de las Mil y una Noches, y simplemente leer como cuando se cuenta una buena historia. Yo siento que la literatura tiene que parecerse mucho a la conversación, a esa forma de contar historias en las que alguien nos cuenta un cuento, algo que vio, un aparecido, una historia familiar, una historia que ocurrió en el barrio, en la colonia. Y esas historias que se cuentan deben ser lo más naturales y espontáneas posibles, y tienen que tener algo amigable que nos obligue a seguir escuchando. Y cuando a veces leo una literatura complicada, inmediatamente, aunque la leo por disciplina y termino y hasta hago apuntes sobre ella, trato de volver a aquellas lecturas que me cuentan una historia sin tantos problemas, una historia divertida, una historia terrorífica, una historia animada, una historia feliz, pero una historia a final de cuentas bien contada. Y a mí me parecen esas tres historias de Mar Franco bien contadas. Son historias sin la mayor pretensión que transmitir una buena historia, y yo, en lo personal, como lector, se lo agradezco mucho. Ella es una muchacha preparada, es una muchacha estudiosa, es amante del género. Estoy seguro que puede construir literariamente muchísimas cosas muy complejas, pero aquí eligió brindarnos unas buenas historias, unas historias sabrosas, y me parece que eso hay que agradecérselo. Yo se lo agradezco como lector. Me parece también muy curioso, muy pertinente señalar que es raro que un autor local, en este caso un autor colimense, se interese por incursionar en temas de este tipo. Yo no conozco ningún otro libro sobre vampiros en la historia de la literatura colimense. Sí conozco, en cambio, algún cuento por allí sobre un inmortal. Hay un cuento extraño que escribió un autor colimense, Jorge Portillo del Toro, ya fallecido, un libro que publicó hace muchos años. Se llamaba el libro Rapsodia en Cero Absoluto, ese libro, es un libro de los años 70. Y ahí viene un cuento que se llama Oxímoron. Es un cuento por ahí perdido, muy bonito, bellísimo el relato, y habla de un inmortal que estuvo desde la época de Alejandro Magno y que aparece en nuestros días.
Qué raro que empezó a hacer. Siempre que hablo empiezo a llover. Así me pasa. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, yo quisiera dejarlos con esta percepción. Me parece un bello tema. Los vampiros nos han acompañado desde siempre, forman parte, son un arquetipo que tenemos en nuestra conciencia y que hoy Omar Franco se atreve a meterse con ellos. Y me parece que debemos felicitar. Yo en lo personal como secretario de Cultura la felicito. Estoy seguro que va a ser el primero de muchos productos de su pluma, de su talento, de su sensibilidad, para seguir deleitando a los que nos gusta leer una buena historia. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias a Roberto Anguiano por sus palabras y por el apoyo que desde la Secretaría de Cultura le da a jóvenes talentosos como Omar. Les decía en un principio, y también reiterando un poco la invitación que hace el secretario a leer este libro, que este libro es un esfuerzo propiamente de Mar Franco, es una edición pagada por ella. Entonces, la mejor forma que tenemos para apoyar todos nosotros como lectores el trabajo creativo colimense, para apoyar la buena literatura colimense y para apoyar a creadores jóvenes y talentosos como Omar, pues es comprando el libro. Cuando compremos el libro y cuando lo tengamos en nuestras manos, se cerrará un círculo que Omar abrió o inició hace ya mucho tiempo, cuando inició con la remota idea de escribir estas historias. Hagamos nosotros que este eslabón se cierre y seamos nosotros los que sigamos dándole vida a la obra que Mar nos entrega esta noche. Y para hablar de la misma, pues te doy el micrófono. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a Pi, que me dejó en duda con algo de un hipogrifo que me había mencionado anteriormente. Y bueno, descuiden, hablaré poco porque no quiero que nos mojemos. Sabía que iba a llover. Ya bien. Muchas gracias al licenciado Rubén, enormemente agradecida. Y bueno, a lo que andamos aquí. Me imagino que algunos se preguntarán que es impíos, ¿sí o no? Bueno, impíos significa algo blasfemo, algo no santo, algo hereje, hasta cierto punto. Se eligió este título, que puede parecer un tanto controversial, debido a una razón muy simple. Nos ganaron el título original. Malvados, estúpidos y sensuales derechos de autor. Entonces buscamos un sinónimo. ¿Qué sinónimo fue este? Y al final me gustó porque creo que es muy apropiado. Bueno, Besos impíos son 3 cuentos. 3 cuentos que se entrelazan entre sí. Son 3 cuentos nocturnos que, como se dieron cuenta, hablan de vampiros. Yo lo definiría como 3 cuentos de amor, locura y calentura, pero bueno, están de puntos de vista. Lo bueno de estos vampiros es que no brillan, gracias a Dios. ¿Por qué de vampiros? Necesito remontarme un poco a épocas oscuras que se llaman la secundaria y la adolescencia, pero no me remontaré tanto y seré breve. De hecho, me usaron en secundaria. En secundaria, en clase de historia, en vez de poner la atención al maestro, me ponía a escribir. Ahí fue cuando nacieron estas historias. Y fueron evolucionando con el tiempo. Fueron evolucionando con el tiempo y decidí, más por nostalgia que por cualquier otra cosa, concluirlas, llevarlas a un fin. Sé que algunos dirán que sería ante la nostalgia, que debía haber hecho algo un poco más preparado, pero no sé, era algo como que me debía a mí misma. Así que están leyendo básicamente a un sueño adolescente que se terminó de pulir en el último año de trabajo. Y debo decir que si lo comparamos con lo que fue hace 5 o 6 años que empezaron estos cuentos, no se parece casi en nada. Pues, ¿qué decir? Bueno, ahora sí, a lo que voy, antes de que nos llueva más fuerte. No se empujen después. Bueno, este libro fue, gracias, este libro fue en parte
creación de fue idea de Juan Carlos Reyes. Él fue la persona que me abrió la puerta y entonces le estoy muy muy agradecida a él. La verdad es que hay una lista interminable de personas a quien agradecerles hoy, pero la verdad no me acuerdo de todos, con su disculpa, así que mencionaré brevemente a los que me ayudaron. Principalmente a Juan Carlos Reyes, a todos los de Puerta Abierta, a Miguel, que me ayudó y le daba mucha lata, a Beto, que por ahí anda, no sé dónde, a Maripí, a Alberto Llanes, a América y a Elizabeth, que son las encargadas de la portada, así que si les gusta esta portada, saben a quién agradecérselo. Son las mentes creativas y malvadas detrás de esto. A Rubén, a mis papás, al padrino, casi padre de este libro, él sabe quién es, no diré nombres, y a todas las personas que sé que me apoyan y que están aquí. ¿Me permites el libro un momento, por favor? No, bueno, muchas gracias. Sé que hay muchas personas a las que les debería de agradecer esto, pero para no limitarme tanto lo quiero resumir de la siguiente manera. A los que inspiraron esta locura, a los que la alentaron y a los que no lo dejaron morir. Muchas gracias.